es un taller de métodos complementarios en insuficiencia cardíaca. Quisiera que esta charla o este taller de hoy les sirviera a modo de repaso de todo el módulo que acaba de terminar. Les aclaro que no vamos a tratar de terapéuticas, salvo por supuesto que necesitemos un método diagnóstico para llegar a indicar o no una terapéutica, y quiero que lo encaren como colegas en formación de una especialidad. Es decir, la mayoría de ustedes por ahora son solo médicos cardiólogos clínicos, entonces como clínico tienen digamos la responsabilidad, pero también la última decisión a la hora de indicar un método diagnóstico y un tratamiento. A partir de ese método diagnóstico ustedes van a ver que la mayoría de las guías sugieren, y eso lo voy a aclarar más adelante otras veces, que se haga lo que esté disponible, y dentro de lo disponible de cada centro o de cada poder adquisitivo de ese paciente, obra social, lo que fuera, lo que mejor se haga en ese lugar. ¿Estamos? Si termino haciendo CSG a un montón de pacientes, pues no me pueden juzgar, porque a lo mejor lo que tengo en mi centro es CSG, o les creo a los hemodinamistas porque sé que están bien formados y no les creo el resto de los métodos. Yo tomo la decisión, hago el gasto en salud para toda la comunidad, pero necesito responder una pregunta clínica. ¿Estamos? ¿Cuál es la idea? La idea es que reconozcamos que estamos en un país pobre, tercermundista, y que si bien las guías están hechas en primer mundo, no podemos aplicarlos a todos, ni tampoco vamos a sobrevivir como sistema de salud si hacemos eso, si hacemos un camino de métodos diagnósticos, le hago todo al paciente, voy a llegar a una respuesta, pero no es la forma, porque no es responsable desde el punto de vista social. Cuando hablemos de medicina, de cardiología puntualmente, siéntanse dentro de un equipo que está luchando contra otro equipo por otro equipo, ¿sí? Ustedes cuando asumen un rol en la sociedad como médicos, en este caso cardiólogos, lo están asumiendo desde el punto de vista legal, económico, personal con el paciente, y así responden ante la ley, ante el paciente y ante su propia conciencia. Lo económico no escapa a esta consideración humana, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a ver desde ese punto de vista. Hoy vamos a hablar desde lo más básico a lo más complejo. Vamos a detenernos en lo más complejo porque quizás es lo que menos se ve todos los días, para que ustedes sepan cuál es el arsenal en esta lucha de equipos que tienen para solucionar los problemas que le van a plantear los pacientes. Quisiera hablarles también de la insuficiencia cardíaca como una batalla perdida. Yo ya llegué tarde si me llega un paciente con insuficiencia cardíaca. Fallé o falló mi equipo como cardiólogo si yo venía viendo a ese paciente y me llega con insuficiencia cardíaca. Algo hice mal. Es la vía final común de un montón de patologías que yo tengo que tratar de evitar con factores de riesgo. Si ya la detecto, de evitar que progrese con tratamiento adecuado. Y bueno, una vez que ya estoy en el área de insuficiencia cardíaca, que es la principal causa de muerte desde el punto de vista cardiovascular, tratar por supuesto de ofrecer el mejor tratamiento, donde ya tenemos un amplio espectro. Pero quiero que se sitúen en eso. Lamento hacer este speech así medio, digamos así, de consejo de vieja, pero quisiera que se sitúen donde estén para traerlos un poco, sacarlos de lo que es teoría, y hoy vamos a la práctica. Desde yo soy responsable de este paciente, de esta situación clínica, y tengo que tomar las decisiones, cómo las tomo, con qué métodos, qué sospecho, por qué pido esto y no lo otro, etc. Por lo tanto, lo que les recomiendo para que esto vaya rápido, sea ágil y útil, es que lo manejen ustedes, ¿sí? A mí no me sirve hablar, esto ya lo sé, pero sí me interesa que ustedes lo sepan, que lo manejen. Así que depende de ustedes. La velocidad de esta charla está totalmente al mando de ustedes, ¿sí? Entonces, como dijimos, una vía final común de un montón de patologías. La mayoría de las enfermedades cardíacas termina acá, o llega a su estadio final, o entra en su periodo final con una insuficiencia cardíaca. Hay diversas etiologías, hay anormalidades estructurales, hay condiciones fisiopatológicas que están detrás, y es un amplio espectro. Esto hace rato que lo estamos manejando. Hablamos de estadio A, cuando el paciente no tiene supuestamente nada y simplemente tiene factores de riesgo para. Acá es donde más esfuerzo tendría que hacer la sociedad desde el punto de vista económico y de prevención, porque es lo que más le sirve al paciente, obvio, no enfermarse, y también económicamente, pero bueno, son sociedades un poco más organizadas las que lo tienen más claro ese tema, como, bueno, varios países de Europa que han bajado su mortalidad cardiovascular haciendo hincapié en este primer punto. Ya un estadio B, yo por ahí no tengo la insuficiencia cardíaca clínica, pero ese paciente ya tiene alteraciones estructurales y funcionales cardíacas que me hablan de una cardiopatía. Yo tengo una enfermedad cardíaca evidenciable, objetivable,
y si no actúo de manera adecuada, probablemente más tarde, más temprano, ya esté en estadio C o D, donde ya tenga clínica, internaciones y una morbimortalidad sumamente elevada que caracteriza esta patología. Para hacerlo un poco más detallado y ya pensando en los métodos complementarios, este cuadrito está muy interesante. Todo esto, chicos, está en las guías. Hoy les hablo desde las guías. Me voy a detener por ahí en algún método en particular, pero ustedes los encuentran en las últimas guías, que del 2017 a esta parte ha sido muy prolífero y sobre todo este año en la europea. Nosotros entonces, volviendo a lo que les dije previamente, nos paramos ante un estadio A cuando tendría una descripción estructural del corazón, un corazón normal, ¿sí? Con factores de riesgo, principalmente desde el punto de vista epidemiológico, la diabetes y la hipertensión lideran. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y esto está demostrado, por ejemplo, por T1 Mapping, que vamos a hablar más adelante, que tengo un aumento de desfibrosis o deposición de colágeno, cuando el resto de los parámetros más obvios o más fáciles de detectar por otros métodos, como las dimensiones, hablamos de volúmenes, el espesor, la masa, la fracción de eyección, el estrés parietal y todo lo demás está dentro de lo normal. ¿Quién es el más parecido en este momento o el método que más me sirve desde lo más fácil, lo más asequible? Es el estrés longitudinal global, que lo usamos como método complementario precoz al lado de la cama del paciente, cada vez con mayor frecuencia. También va a estar alterado y va a ser un reflejo de esta deposición de colágeno o aumento de fibrosis en la pared. Luego, ya estando en el estadio B, les hablamos de que teníamos. Este sería un normal, ya lo vamos a hablar en más detalles. Este sería un normal o levemente hipertrófico o restrictivo. Este sería un hipertrófico con el aumento del espesor parietal y la disminución de la luz. Y esto sería una miocardiopatía dilatada. En estos casos, yo ya tengo alteración. Fíjense lo que es la deposición de colágeno. No miren mi pulso, chicos, eso es lo que es. Las dimensiones van a estar normales o disminuidas en el remodelado concéntrico. En la hipertrofia concéntrica, por supuesto que las dimensiones van a estar conservadas, pero los espesores parietales aumentados, la masa también. Y es muy variable lo que es el strain longitudinal, regional. Puede estar aumentado el estrés parietal con fracción de eyección conservada, y empezamos a hablar de fracción de eyección conservada y disminuida, y más adelante vamos a hacer una gran división para seguirlo charlando. En la hipertrofia excéntrica, nosotros vamos a tener disfunción del ventrículo izquierdo, aumento de volúmenes, vamos a tener un ventrículo izquierdo con deterioro de la función eyectiva, y por supuesto todo lo que es strain va a estar disminuido con un estrés parietal también aumentado. En los estadios más avanzados, ya sea con fracción de eyección preservada o deteriorada, yo voy a tener un gran aumento de la fibrosis ya objetivable con diversos métodos. Voy a tener un espesor parietal que va a estar aumentado o disminuido, volúmenes seguramente aumentados en el caso de la dilatada, y la masa miocárdica va a estar aumentada en la miocardiopatía dilatada, con un franco deterioro de la fracción de eyección, un estrés parietal muy aumentado y todos los strains disminuidos, mientras que en la función conservada van a estar aumentado también, por supuesto, el estrés parietal, y puede llegar a estar preservado o aumentado el segmentario de los strains. El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es síndrome. Esto lo han visto desde la facultad, no sé, desde el secundario más o menos. No nos vamos a detener tanto en esto. Pero sí recalcar que el diagnóstico es clínico. Nosotros tenemos una evidencia, una sospecha por los síntomas que traen al paciente a la consulta. Estos son los clásicos, los signos al examen físico que vamos a observar en mayor o menor medida en cada uno de los pacientes, y la disfunción cardíaca que vamos a observar, ya sea por la cardiomegalia de la placa, el ecocardiograma lo necesito sí o sí, o el aumento de las ProBNP o NT-proBNP, de los péptidos natriuréticos, que me van a hacer diagnósticos diferenciales muy importantes. Yo me acuerdo que una vez me internaron, yo era R1, y me internaron un paciente por falta de bomba. A la mañana siguiente presento que no había respondido al tratamiento y estaba cada vez peor. Entonces el R superior me dice, ¿le hiciste un NT-proBNP? No. Cuando se lo hacemos era absolutamente normal, y el tipo estaba en anasarca, derrame pleural, derrame pericárdico, un desastre. Y era una miastenia gravis muy avanzada. Yo no le pedí el NT-proBNP, y lo hubieran visto al paciente. Si yo me ponía a ver todo esto,
tenía de cansancio, la ortopnea, la disnea paroxística, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, todo esto lo tenía el paciente, pero tenía otra causa de estar en amasalia. Entonces, ante la duda o según las guías ya se debe pedir básicamente en la analítica si está disponible y es posible de entrada en cada paciente, junto con la función renal, etcétera, ya lo vemos en detalle. Framingham, esto es viejísimo, pero siempre por ahí se ayuda a organizarse cuando tenemos, por ejemplo, estas dudas, como les decía yo, cuando tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, tenemos el diagnóstico dentro de estos signos y síntomas que conversamos previamente. Obviamente los signos o criterios menores solo sirven si no pueden ser explicados por otra causa. Sigue siendo, entonces, dijimos un diagnóstico clínico. Yo tengo mi diagnóstico clínico. Ahora empecé el camino, se empiezan a dicotomizar las rutas y tengo que empezar a hacer discernimientos muy importantes. El primero me lo da el eco, ¿sí? Me va a decir cuál es la disfunción predominante, sistólica o diastólica. Y ahí se me abrieron totalmente las aguas. Ustedes saben que la disfunción sistólica, a pesar de que se han probado muchas drogas, es algo muy a medida de cada paciente y no suelen tener la misma respuesta a las drogas que la miocardiopatía dilatada respondía. El diagnóstico etiológico yo lo puedo sospechar por, sobre todo, una excelente anamnesis, tengo que buscar todo esto y sobre todo mi grupo poblacional me va a ayudar mucho con respecto a los tóxicos, con respecto a la quimioterapia, con respecto a antecedentes familiares, lo más común, hipertensos, diabetes, enfermedad coronaria, sobre todo liderando valvulopatía, enfermedades congénitas, etc. Establezco mi clase funcional porque de acuerdo a eso va a ser el tratamiento y también la indicación de internación. Tengo que, desde ahí, es uno de los principales factores pronósticos y determinantes del tratamiento, por ejemplo, con dispositivos. Y es tan fácil como averiguar cuándo se agita el paciente. Ahora bien, ¿cuál es el factor precipitante en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica? Esto es muy importante porque es muy diferente a un paciente que comió mucha sal, no está tomando su diurético, a uno que viene haciendo todo bien y a pesar de eso empeora. Tengo que tomar conductas mucho más agresivas y pensar en procedimientos o tratamientos más complejos para ese paciente. De la historia clínica, como les decía, tratar de averiguar todo esto, ya sea a través del paciente o de un familiar referente, guiándome por los síntomas, y del examen físico nunca me deben faltar los signos vitales, porque no es lo mismo un paciente que me entra con 190, 120 a un paciente que me entra con 90, 50. Estoy hablando de dos cosas opuestas y lo único que hice fue tomarle la presión. Entonces uno puede ser una crisis hipertensiva y otro puede estar chocándose. Ninguno de los dos deja de ser una insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? El peso, la talla y el perímetro abdominal me van a ayudar a orientarme, no solo si tiene ascitis, si es un obeso mórbido, sino que el peso es uno de los parámetros que ustedes saben que más sirve para el autocontrol del paciente, para el automonitoreo, explicándole que no es que va a engordar una semana 1 kilo, sino que lo vamos a utilizar para ver si está reteniendo agua, hablando del paciente crónico. La perfusión periférica también ayuda para establecer en qué momento de esos 4 cuadrantes que siempre manejamos está el paciente. La auscultación para sospechar patología valvular, entre otras cosas, por supuesto, el R3 y el R4 siguen siendo más que importantes, y los otros signos de hipertensión venosa sistémica. Las pruebas complementarias, la analítica, lo mínimo que se está estableciendo en un paciente desconocido por mí, un hemograma completo. En la bioquímica tengo que buscar glucemia, evaluar los electrolitos. Ustedes saben que la hiponatremia, la hipercalemia me interesan especialmente. La función renal y hepática, sabemos que hay un síndrome hepatorrenal, cardiorrenal y lo que significa. El perfil lipídico, hormonas tiroideas, porque sabemos que hay insuficiencia cardíaca por hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca por hipertiroidismo. La ferrocinética con el factor pronóstico, eso significa. Enzimas musculares, por supuesto, puede ser enzimas cardíacas, obviamente, biomarcadores. Puede ser también un síndrome coronario agudo que se esté presentando como una insuficiencia cardíaca aguda. El coagulograma, la orina completa, etc. En casos especiales, cada vez más se está usando todo lo que es el perfil genético. Para un diagnóstico me está costando, y sobre todo para un screening familiar si es necesario o no. Y ustedes saben que, por ejemplo, la miocardiopatía hipertrófica, que es la más frecuente de las hereditarias, uno cada 300 personas la tiene,
tengo un amplio espectro de posibilidades y al tener el perfil genético específico yo tengo también un pronóstico, sé cómo le va a ese paciente, tiene más chance de muerte súbita, tiene más chance de que sus familiares lo tengan, etcétera, etcétera. El VIH no dejar de pedirlo, siempre, en todos los pacientes. Es una causa muy frecuente, cada vez más frecuente. Enfermedades de tejido conectivo, ya les voy a mostrar varios casos, pero realmente hacen un daño cardíaco bastante difuso, bastante generalizado, biventricular, y que puede aparecer como un PUSE de su patología autoinmune inflamatorio, obviamente con todos los parámetros de inflamación elevados y con insuficiencia cardíaca aguda es la causa de presentación con dolor precordial y realmente pueden remediar un síndrome coronario agudo de presentación con insuficiencia cardíaca aguda. Y las enfermedades de depósito, que vamos a hablar más adelante, como la amiloidosis y el Fabry, hoy se sabe que si yo tengo un paciente con una fracción de eyección conservada con patrón diastólico, ya sea pseudonormal o restrictivo, tengo que ir a buscar una enfermedad de depósito. Por supuesto, si tiene alguna otra sospecha en el laboratorio, pero no tengo que dejar de sospecharlo con o sin hipertensión por parte del paciente. Empecemos con los métodos complementarios, puntualmente. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere aportar algo? Vamos más rápido todavía. Bien, si yo tengo un electrocardiograma normal, hay solo 10% de chance de que ese paciente tenga insuficiencia cardíaca. Solamente eso. En el 90% de los casos yo voy a tener alguna alteración. Por lo menos va a estar taquicardizado el paciente. Por lo menos. Es uno de los signos de descompensación más fáciles de detectar. Luego, me va a permitir sospechar una etiología, va a estar bradicárdico, taquicárdico, NFA, va a tener signos de hipertrofia, va a tener signos de isquemia, de infarto previo, ya voy a pensar en miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica, va a tener alteraciones de conducción, bloqueo completo de rama izquierda es lo más frecuente, bloqueo completo de rama derecha en Chagas. Me va a ayudar entonces a pensar en la etiología. Y por supuesto la decisión de resincronización sigue descansando en el simple y sencillo electrocardiograma. Más allá de todos los métodos que vamos a hablar más adelante, el electro, según las guías europeas y las americanas, varía el ancho del QRS, pero lo siguen usando. Entonces, decisión de resincronización, el querido viejo y querido y sencillo electro. Sospecha isquemia, por supuesto, y los hallazgos frecuentes, como les decía, puedo tener taquio o bradicardia importante, puede estar fibrilado el paciente, bloqueo completo de rama izquierda, arritmias, ondas Q, isquemia, hipertrofia, o microvoltajes, o patrón de pseudoinfarto en la amiloidosis, o que esto sea un TEPA y tengo un diagnóstico diferencial y tengo, ¿cómo era? QT, eso, sale muy trabajado. Vamos a lo sencillísimo de la placa. Entonces yo lo recibí en la guardia del paciente, al examen físico le encontré estos signos, estos síntomas me los relata, hago básicamente el labo hasta ahora, el electro, sigo sospechando. ¿Qué otra cosa básica? La placa. La placa me va a dar los signos que ustedes ya conocen, esto incluso, si bien en la literatura, sobre todo en libros y lo demás, ellos según la placa en su época hacían todo y ya te decían qué presión venosa central tenía el paciente, tiene muy baja sensibilidad y también, ojo, la especificidad no es tan baja, pero tiene muy baja sensibilidad. Entonces, podemos hablar por supuesto que están las líneas de Kerr y si está en eso está de hecho documentado cuándo aparecerían. Esto, como les decía, está en toda la bibliografía y te dicen que si solo hay redistribución de flujo, mi presión va a estar entre 13 y 18, si ya tengo edema intersticial entre 18 y 25, más 25 si ya tengo edema alveolar y ya tengo signos de consolidación, broncograma aéreo, derrame pleural, etc. Esto, insisto, si bien suena muy bonito y ojalá fuera así, no es tan fácil de ver, no es tan prolijo. Y ahora el ecocardiograma. El ecocardiograma, la doctora Tessione nos va a dar una charla específica para que a ustedes les quede bien claro todo. Yo simplemente voy a mencionar el eco, porque cuando ustedes vayan a cualquier algoritmo, el ecocardiograma, el que confirma el diagnóstico, hace en la mayoría de los casos el diagnóstico etiológico, da factores pronósticos, me define el tratamiento, me define la evolución, me define absolutamente todo. Entonces es el método que sí o sí también tiene que ir, y pónganlo en la línea después de la placa. El paciente no se puede ir de alta sin un eco. Se puede hacer en el agudo, se puede hacer antes que se vaya de alta, en el agudo cuando realmente no sé por qué lo está haciendo,
me va a trastorno de motilidad y yo puedo acercarme más al miocarditis con síndrome coronario agudo. Ayudo con las troponinas, obviamente, para eso, pero saben que en este contexto las troponinas pueden estar bastante aumentadas y no tener nada coronario, simplemente es por distensión aguda y por el daño del estrés parietal tan aumentado de la descompensación. Entonces, antes del alta tiene que estar hecho. Ante una evolución clínica desfavorable, por más que yo ya le hice al ingreso, lo tengo que repetir. Por ejemplo, un coronario me puede haber roto algo del aparato subvalvular mitral, me puede estar haciendo una insuficiencia mitral aguda, puede estar haciéndome una disección, puede estar haciéndome otro trastorno de motilidad nuevo, puede estar evolucionando muy mal una miocarditis que pintaba bien y convertirse en fulminante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo repito, si hay mala evolución. Y cuando yo tomé una conducta importante con el paciente durante la internación y quiero evaluar si mejoró la función con esa conducta en el corto plazo, también lo voy a usar en ese caso. Y para la toma de decisiones si tengo una duda muy puntual con ese paciente. Esto es un poco hablar de las aplicaciones principales y las limitaciones de cada uno de los métodos. Y dentro de las limitaciones van a ver que lo más importante, insisto con eso, es que el método que yo pida tenga la aparatología más o menos buena y la persona que sepa hacerlo. Yo puedo tener mejor eco y no tengo una ecocardiografista como la gente, no va a ver nada, me va a decir cualquiera, yo voy a tomar una mala decisión. Lo mismo pasa con todo, con la resonancia, con el tomógrafo, con la cámara gamma, hasta con el electro, chicos. Entonces, lo que yo tenga en mi centro, primero formarme yo para saber interpretar yo los métodos. En la medida de lo posible. Yo no puedo decirle al paciente, espera que voy a buscar al tipo que sabe, porque yo te pedí el estudio, yo tengo que saber qué pedí, para qué lo pedí y qué esperaba ver, si no para qué lo pedí. Eso es responsabilidad de ustedes, pero en primera instancia lo que tengan a mano, ojalá todos tuviéramos todo, pero no es lo más frecuente en el mundo, al menos acá. Como les dije, básico, placa, muy baja especificidad, que lo estábamos charlando, y tiene muy poca correlación, por más que el cuadrito estaba lindo, con los parámetros hemodinámicos. El transtorácico me va a ayudar con mucho, me va a decir la estructura, va a ver las válvulas, si hay derrame pericárdico, el volumen intravascular. Nosotros también podemos medirla en forma indirecta, la sobrecarga de volumen, la función, por supuesto, sistólica y diastólica, nos separaba las aguas, ya lo dijimos. Y el eco pulmonar se indica cada vez más, y lo que ven en el eco pulmonar, sobre todo derrame y presencia de comorbilidades que estén precipitando o que sean la verdadera causa de la descompensación, y además derrame pleural, por supuesto. También nos ayuda, por ejemplo, el diagnóstico diferencial, como es el TEPA, lo voy a mencionar 100 veces porque es un grupo poblacional que comparte clínica y que comparte factores precipitantes o predisponentes para ambas situaciones. En el transesofágico lo voy a dejar cuando el paciente tenga, por ejemplo, una valvulopatía aórtica, y yo sospeche una causa de una disección, una endocarditis infecciosa, tengo que monitorizar un trombo intracardíaco, lo sospecho, tengo una FA, la quiero revertir, me da algo de tiempo, no está tan descompensado, y si tiene un trombo en orejuela o en aurícula, transesofágico, ¿sí? Si no, obviamente ya saben que las FA sí están descompensando al paciente, si chocan, y después veremos. Con respecto a la tomografía multicorte, en esta situación clínica no tiene tantas, o no tenía tantas indicaciones. Hoy lo usamos cuando el paciente tiene un riesgo bajo al intermedio de la enfermedad coronaria, pero yo de todas maneras lo quiero descartar como causa de la insuficiencia cardíaca. 1. Y 2, cuando me cae el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, a guardia, y yo estoy que si está disecado, que también le duele el pecho, el famoso triple rulato. Entonces me va a ver coronaria, me va a ver aorta y me va a descartar TEPA. ¿Cuál es el tema? Que no son pacientes que estén con una frecuencia cardíaca baja, ni colaboradores, ni nada. Entonces es una situación que tengo que valorar. Lo mando al paciente, ¿cómo está la función renal? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? ¿Me va a servir o no van a ver nada? Le voy a meter yodo, le voy a querer bajar la frecuencia cardíaca, y obviamente en este momento es compensadora, no le puedo meter un beta bloqueante a un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada en vena.
no le va a hacer bien. Y la resonancia, ya vamos a hablar en las diferentes guías, pero la voy a usar cuando necesite realmente ver el músculo cardíaco, porque sospecho una miocardiopatía específica, cuando realmente necesito cuantificar con mucha exactitud, con números, lo grave de una patología valvular, o cuando también quiera ver aorta en el mismo acto. Pero nos pasa lo mismo que con la tomografía, tiene un paciente que colabore o relativamente colabore. Las indicaciones actuales son también cuando sospeche un mecanismo isquémico, porque le hago la perfusión y le veo también si tiene necrosis. Cuando no sea tan cuantificable, tenga muchos métodos que me digan diferentes cosas con la fracción de eyección, es el gol estándar. Tiene muchas indicaciones, las vamos a ver más adelante. Y el contraste gadolíneo actualmente lo está como indicación, pero bueno, hace mucho que tenemos cardio-gadolíneo, que es el Gadovist, que realmente se le da a pacientes que tienen enfermedad renal y no tienen reportado fibrosis nefrogénica. Entonces, en el contexto del síndrome coronario agudo, que puede presentarse como un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que yo tengo que descartar, y siempre tengo que descartar la enfermedad coronaria, por la sencilla razón de que puedo actuar y salvar la vida directamente, y que si no actúa ese paciente se muere. Claro, por supuesto, porque tiene una isquemia generalizada, una isquemia grave que lo está descompensando. Segundo, si un paciente crónico igual me cae con insuficiencia cardíaca, no le tengo que dejar de buscar a la isquemia, porque ustedes saben que existe lo que es hibernación, lo habló muy bien el doctor el otro día, y son estados en los que el metabolismo cardíaco baja y por tanto su capacidad contráctil como un mecanismo adaptativo, y eso me puede llevar a fallo de bomba y encontrarme con una arteria que se ha ido tapando en un coronario, se ha ido tapando despacito y me ha dejado en ese estado del corazón. Entonces yo tengo una miocardiopatía dilatada y a veces no tiene ni necrosis el paciente, pero es porque tiene lesiones crónicas. Nunca dejar de buscarla, nunca dejar de sospecharla. Es la más frecuente y es la que tiene una solución más rápida, definitiva, y es la que tiene mayor riesgo en todos los trials, en todo el grupo poblacional. Entonces siempre sospechar por todas esas razones y descartar enfermedad coronaria. Volvemos a, también en este algoritmo, que es un poquito viejo, lo que me gustó, volvemos a empezar cualquier cosa con el eco. Todo parte del eco. Entonces, con el mismo eco yo puedo decir, mirá, el BD tiene una insuficiencia de pulmonía muy importante, tiene hipertensión pulmonar muy importante, mirá, el BD tiene un TEPA, o el paciente está taponado, sencillamente, encuentro con un derrame pericárdico importante, tiene trastorno de motilidad parietal, pienso en isquemia, pienso en miocarditis según la situación, y voy guiándome a partir del eco. A partir del eco es que yo voy a tomar el resto de las decisiones terapéuticas y con qué método de estudio sigo o no. Vamos a pasar a las guías. Y vamos a empezar de los nuevos métodos, los más avanzados. Hasta acá alguna pregunta, todo esto ya lo saben, lo estamos repasando, ¿no? ¿Les parece? No sé. ¿Alguna duda? Yo estoy repasando seguro, pero nada por ahora. Esta es la diferencia entre las dos guías, las últimas guías. Y este paper está muy piola para leerlo, porque no solo hace esta diferenciación de las 7 diferencias de la guía, sino que además les permite resumir todo. Todo lo que es insuficiencia cardíaca, las últimas indicaciones y las últimas indicaciones terapéuticas, no solo entre estos, sino gliflocinas, hasta los IMAP, UMAP, que se usan para amiloidosis y todo lo demás, que salen 250.000 pesos. ¿Alguien sabe eso? Entonces, con respecto a los métodos diagnósticos, lo único que está como nuevo en estas guías es la resonancia, que bueno, que era obvio, que ya lo iban a decir, pero bueno, que lo tengo que pensar, más adelante se resume, en algún momento de la evolución de la miocardiopatía dilatada, de la hipertrófica y de la restrictiva. O sea, en algún momento de la evolución del paciente probablemente se lleve una resonancia, si es que no fue algo sencillo como algo isquémico que ya soluciona. En procesos, acá lo habla incluso para pacientes que ya tienen cicatrices, en este caso tenemos hablando de secuela, de una isquémica necrótica o procesos infiltrativos, y en estos pacientes lo recomienda para, como indicación 1A, para caracterización tisular. Después habla de fracción de eyección reducida con respecto al tratamiento. Hay realmente muy pocas diferencias.
no habría recomendaciones con respecto a los pacientes con fracción de eyección preservada, en lo que es la americana, salvo que nos dicen que lo manejemos con presiones sistólicas menores a 130, y en la europea el aporte sería que para el control inicial de la diabetes usemos metformina, pero eso ya está antes, y vieron que es muy poco para la fracción de eyección preservada, y que en los otros casos hagamos un tratamiento escalonado con las drogas que están indicadas. La resincronización, entonces, para los americanos, clase funcional 3 y indicación 2B para la clase funcional 2, y para los europeos es clase funcional 2A. En el paciente sintomático, fracción de eyección menor al 35% y un QRS mayor a 150, sin bloqueo de rama izquierda. En cambio, el paciente sintomático con fracción de eyección menor a 35 con bloqueo de rama izquierda está entre 120 y 149 para los americanos y entre 130 y 149 milisegundos de QRS con bloqueo de rama izquierda, sintomáticos, no dice con deterioro de la función, y lo que no dice específicamente por ahí es la clase funcional, ellos con que esté sintomático, ¿sí? 2, 3, 4. Esas son las novedades y la diferencia entre las dos guías, la americana y la europea. El ecoestrés está como muy limitado en estos casos. ¿Por qué? Porque el paciente está en fallo de bomba, suele tener miocardiopatía dilatada o fracción de eyección conservada, pero el ecoestrés en este caso, yo no voy a someter a un paciente con fallo de bomba o con paredes finas a este tipo de estudios porque baja muchísimo la sensibilidad y especificidad del método. En este escenario clínico puntualmente. No sirve para detección de isquemia. Y la cámara gamma pasa exactamente lo mismo. Ha sido como limitada al paciente muy estable, que sospecho ángulo crónico estable, pero es otra situación clínica, o para hacer un mismatch o buscar un mismatch entre la perfusión de un área y el estado adrenérgico, en caso de taquicardia ventricular. Eso vamos a ver un poquito más. Y la resonancia vamos a ver más casos, pero, esto no tendría que ver. Cuando piense en enfermedades infiltrativas de depósito, inflamatorias, cardiopatías congénitas, indicado para la búsqueda de isquemia de viabilidad, y cuando los otros métodos no se terminan de, de alinear con los volúmenes, fracción de eyección y masa, como el estándar que es. Luego, esto es nada más, ya lo vamos a ver, porque más adelante va a haber un tallercito donde yo no me hablo más y ustedes me dicen que tienen cada imagen. Les sugiero que presten atención, si se quieren intentar. Esto es simplemente mostrarles un poquito de T2, que recuerden que es lo que nos mostraba la inflamación, que habíamos hablado antes, en otra charla, con los PUSE inflamatorios de, por ejemplo, en este caso, es una enfermedad autoinmune, es un lupus, les hace esto, es una miocarditis que parece que fuera un granizado del corazón, con edema en los PUSE. Entonces yo puedo tener acá algunas cicatrices fibróticas sin edema. En este caso todo es nuevo. Oh, pechocha. Lograste llegar. En este otro caso, el paciente está con una miocarditis aguda y todo esto es subepicárdico, es más uniforme, probablemente sea viral, aunque es muy especial este contexto porque hay que saber diferenciarlo de las Duchenne y Becker. Las distrofias musculares presentan el mismo aspecto. Y después puedo tener bollones así, lo vamos a ver mejor, tanto en miocarditis como en infartos pequeños y agudos. En este caso podría tratarse de una diagonal, como en sarcoidosis. Vamos a ver las diferencias. La angiotomografía, como les decía, el tipo irregular. Entonces este paciente tiene un lindo tema. La cinecoreografía hoy está, como les dije, siendo desplazado un poquito en ciertos escenarios por la angiotomografía, pero si yo estoy pensando en cirugía, sí o sí termino en cateterismo, por una valvulopatía, por ejemplo. Tiene difusión ventricular y yo creo que lo voy a tener que revascularizar, es coronario, ya tiene estudios previos que me decían que tenía múltiples lesiones coronarias, cinecoreografía. Si yo tengo evidencia de isquemia, cinecoreografía.
Factores de riesgo de enfermedad coronaria con difusión ventricular izquierda, con riesgo moderado a alto en el contexto de insuficiencia cardíaca, CSG. Yo pienso que la insuficiencia cardíaca aguda es secundaria a un síndrome coronario agudo, CSG. Y por supuesto, si el paciente tiene ya antecedentes de enfermedad coronaria y entra con un dolor torácico, troponina muy elevada, etcétera, etcétera, como debut de una insuficiencia cardíaca, CSG. Todo esto suena súper lógico, ya les dije que estamos repasando. La biopsia endomiocárdica cada vez está siendo más desplazada para los casos que no responden, para los pediátricos y en pacientes que ya tengo una alta sospecha o ha sido definido por otro método como la resonancia. Si tengo que confirmar una hemocromatosis, una amiloidosis, no puedo por otro medio, sarcoidosis o meparenquis eosinofílica. Esto es según los centros, en muchos con la resonancia ya está, porque gracias a Dios tenemos también analítica que lo confirma. Hasta acá vamos bien. Vamos. Entonces, vamos con las últimas guías. Esta es de abril de este año y es cardiomiopatías puntualmente. Resumiendo, esto es larguísimo, es el resumen más chiquito que le pude hacer. Lo que hacemos es cuantificar el ventrículo derecho cuando lo sospechamos. Cuando el eco viene muy alterado y estoy sospechando algo, probablemente en algún momento, como decía, la evolución de una dilatada, yo voy a tener que usar la resonancia por la característica tisular que ofrece y porque nos va a sugerir al menos o nos va a descartar las causas de disfunción ventricular. Actualmente el SPECT está muy relegado y simplemente nos hablan del tono adrenérgico miocárdico versus la perfusión para la ablación de arritmias, sobre todo, es una importante herramienta. Y como les hablé al principio, todo método que yo pida tiene que ser para responder una pregunta clínica, la clínica soberana, acá hay siempre. Hablando de eco, la doctora va a hablar más adelante, pero en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, se han desarrollado técnicas que siguen teniendo lo afortunado del eco, que es su disponibilidad, su bajo valor, digamos, desde el punto de vista económico, y su posibilidad de hacerlo a la cama del paciente, en estos casos que están descompensados, y lo que yo voy a pedirle al eco va a ser mucho más que antes. Por ejemplo, aquí están tratando de determinar la disincronía, donde ustedes en rojo en esa pared van a ver que hice mi primera contracción septal, volvió y después volvió a contraerse, que es lo que vemos en los casos de bloqueo de rama derecha, y que el que está demorado aquí es la pared lateral. Entonces les va a dar con exactitud si bien las guías no lo ponen como necesario para resincronizar, nos da una idea de justamente de la falta de sincronización del ventrículo derecho y de cómo no va a responder ese paciente si yo le soluciono ese problema. El trabajo cardíaco también es sumamente importante, porque esta dispersión de energía la pagamos y es un factor pronóstico bastante importante si está presente. Esto es lo que yo les hablaba. Tengo una perfusión bastante equilibrada en este paciente, pero a nivel septal este paciente ya tenía taquicardia ventricular, y al tener un tono adrenérgico mucho más elevado me hace que yo al CARTO o al ADA o al programa que estoy utilizando de mapeo electroanatómico lo dirija hacia aquí, y las ablaciones ganan, digamos, con un método no invasivo, ganan un poquito más de dirección. Se usa bien poco, casos muy puntuales. Acá tenemos curvas de presión-volumen también cardíacas que actualmente sirven para hablar de eficiencia o falta de eficiencia o trabajo miocárdico en negativo, que tienen un alto valor también. Son diagnósticos en algunos casos, pero sobre todo se usa mucho para la respuesta al tratamiento. Y tiene valor pronóstico independiente. Hay programas por resonancia que hacen el speckle tracking con una, digamos, tecnología derivada del tagging. ¿Se acuerdan del tagging? Que era tatuar, de ahí la palabra tagging. Tatuar el miocardio con puntitos que yo puedo seguir en el tiempo. O sea, básicamente estoy haciendo lo mismo que hago en el speckle tracking. Y lo que me permite justamente es ofrecer, ¿sí?,
valores de diástole, de sincronía, etcétera, etcétera. Son más o menos las mismas curvas que se hacen con ecocardiografía. Mucha plata. Nadie lo paga, son $70.000 anuales. No me lo van a pagar nunca. El eco 3D. El eco 3D va a estar relegado para, por ejemplo, no tengo otro método para cuantificación de función ventricular derecha. Y aunque ustedes no lo crean, el ventrículo derecho tiene que ser mirado exactamente con la misma intensidad que vemos el ventrículo izquierdo en todas las miocardiopatías. Aunque no sea una distrofia, una displasia de BD, no sea algo de BD puro, lo tengo que mirar con la misma atención. Me puede salvar todo el panorama, puede ser el primero afectado. Entonces, para función ventricular derecha, mucho más útil. Para la función ventricular izquierda, mucho más sensible y específico. Pero sobre todo para la patología valvular. Ustedes saben que la insuficiencia mitral va ganando cada vez más protagonismo en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Me va a permitir evaluar la válvula con gran sensibilidad. Por supuesto, presencia de vegetaciones, presencia de prolapso. Me va a permitir evaluar el mecanismo de la insuficiencia cardíaca por si tengo que tomar la decisión de un MitraClip o de una cirugía cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria con insuficiencia mitral severa. Si está disponible, a no dejarlo de ver. Bueno, vamos a ir afinando entonces. Les dije que había 3 grandes grupos. Un grupo grande que era la miocardiopatía dilatada y otro grupo que era la miocardiopatía dilatada, función conservada y función disminuida, sistólica. ¿Okay? Dentro de la función disminuida teníamos los dilatados y dentro de la función conservada teníamos los restrictivos y los hipertróficos. ¿Sí? Los hipertróficos y los restrictivos muchas veces caen en la misma bolsa, pero se ha hecho esa subdivisión importante porque el tratamiento es muy diferente y las etiologías son muy diferentes. Entonces, por supuesto, en las que tienen no un espesor muy aumentado y función conservada, no dejar de ver pericardio, ¿sí? Que una cosa tan simple como hacer un strain ya nos ayuda muchísimo, ya nos hace el diagnóstico sin tener que pasar a resonancia y todo lo demás. Y siguiendo con esta diferenciación, vamos a ver los 3 grupos rápidamente y nos pasamos a ver casos clínicos, así la dejamos hablar a la doctora. Acá tenemos una miocardiopatía dilatada, ¿sí? Me gustó el dibujito porque tengo ambos ventrículos dilatados, la regurgitación de ambas válvulas auriculoventriculares y ambas atrios dilatados, ambas aurículas. Entonces tengo 4 cámaras dilatadas. Por supuesto van a tener diferentes mecanismos, pero sobre todo dilatación, ambas válvulas auriculoventriculares. Esto es lo que yo voy a ver en mis métodos. Esto que han pintado así un poquito más claro es la posibilidad de fibrosis que va a tener o el encuentro que yo voy a tener en la resonancia al menos. En pacientes asintomáticos con disfunción tengo siempre que descartar isquemia, eso ya lo venimos charlando y lo voy a insistir. Voy a hacer siempre mi primer método, después de que hice la placa y todo lo demás, o no estando en agudo, pacientes que me consultan en consultorio, la ecocardiografía. Y de acuerdo a eso, voy a ver qué método aplico. Si lo primero que tengo que descartar es isquemia, tengo todos estos métodos para descartarlo. Y según la sospecha que yo tenga que ese paciente tenga una miocardiopatía dilatada idiopática o familiar, tengo no que hacer en la fenotipificación, el cariotipo, etcétera, etcétera. Puedo hacer un ecoestrés en este estadio, cuando el paciente no está descompensado, una resonancia con estrés, una tomografía computada simplemente para ver coronarias, o si tengo SPECT, usar SPECT. Ya saben cuál es la sensibilidad y especificidad de cada uno de los métodos. Y de acuerdo a los resultados que yo tenga, voy a tener un diagnóstico, un pronóstico, voy a decidir cuál es mi manejo y voy a ver qué indicación de device o de drogas tiene. Con la mayor cantidad de información posible tengo que ver las válvulas, el ventrículo derecho, como les dije, los mecanismos cardíacos, dentro de los cuales el eco tiene mucho aporte últimamente, la caracterización tisular, que estaría más bien patrimonio de la resonancia, y ver si tengo que ver a familiares o no. Ese sería el panorama. Estas son las causas más frecuentes de miocardiopatía dilatada y en las que tengo que pensar. Les dije, teníamos lo genético, teníamos lo infeccioso,
por supuesto nosotros tenemos mucho Chagas, tenemos mucho HIV, tenemos mucha miocarditis con los virus que ya conocen. Después tenemos los autoinmunes, que les mostré algo un poquito. ¿Qué es lo que más vemos en nuestro medio? No vemos tanta enfermedad celíaca, lo que sí vemos es artritis reumatoidea, lupus, dermatomyositis, polymyositis no, miastenia tampoco tanto, Crohn tampoco tanto, colitis ulcerosa. Yo lo que he visto es mucha artritis reumatoidea, lupus, sarcoidosis. Tampoco he dicho. Bueno, al menos no me refieren a mí, pero sí. Tóxico, ¿qué es lo que más vemos nosotros? Alcohol, cocaína, sobre todo alcohol y cocaína. Sí. Después el resto, anfetaminas, éxtasis, no sé si es por una cuestión económica. Cobalto tampoco tengo. Sí, por supuesto, lo que es dentro de lo tóxico estaría la hemocromatosis, la amiloidosis, porque son depósitos tóxicos de proteínas. Y por monóxido de carbono tampoco, no lo llegamos a ver solo el cobalto. Y en drogas vemos mucho quimio. Entonces vemos muchas personas, eso es otra charla. Pero sí, sobreviven, son sobrevivientes, vienen, se bancaron un montón de quimio, rayos, vienen y dicen, bueno, la pasé, sobreviví, insuficiencia cardíaca. Grave, gravísima, no lo podemos levantar y se termina muriendo de insuficiencia cardíaca. Por muchas razones, por la cardiotoxicidad ya conocida, porque lamentablemente los esquemas terapéuticos suman cardiotóxico más muy cardiotóxico más muy cardiotóxico y le dan las 3 drogas al paciente. Que a lo mejor ya tenía hipertensión, que a lo mejor ya era tabaquista, porque muchos tabaquistas hacen cáncer. Ya tenía todo eso, nunca lo vimos nosotros, siguió su camino hasta la insuficiencia cardíaca y eso es lo primero que vemos del paciente, que ya saben que es vía final común, pero sobre todo final. Entonces yo lo que les